Después de hoy, finalmente voy a gastar todo mi dinero con esa hermosa rubia. Marido se rió durante el divorcio, hasta que el juez reveló quién era el nuevo dueño de su empresa. La mano de Beatriz temblaba mientras sostenía el celular de Germán. La pantalla iluminaba su rostro en la penumbra del restaurante y cada palabra que leía era como un puñal clavándose directamente en su pecho. No era solo la confirmación de otra infidelidad, era algo mucho peor. En esos mensajes, Germán se burlaba de ella con su amante, la llamaba la calculadora y escribía con desprecio que sin él ella no sería absolutamente nada. Beatriz sintió como algo dentro de ella se quebraba de forma definitiva, como cristal rompiéndose en 1000 pedazos imposibles de recomponer. Esa noche de aniversario sería la última vez que permitiría que alguien la hiciera sentir invisible. Pero para entender cómo Beatriz llegó a ese momento de quiebre total, es necesario regresar al inicio de su historia, a los días donde todo parecía perfecto desde afuera, cuando nadie podía imaginar el infierno silencioso que ella vivía cada día. 3 semanas antes de esa cena fatídica, Beatriz Ríos despertaba como siempre a las 5:30 de la mañana en su residencia de San Pedro Garza García. La mansión de 2 pisos con vista a las montañas era el sueño de cualquiera. Jardines impecables, alberca climatizada, 3 cocheras ocupadas por vehículos de lujo. Desde afuera, su vida era la definición misma del éxito. 40 años recién cumplidos, una posición social envidiable, casada con uno de los empresarios tecnológicos más exitosos de Monterrey. Beatriz Ríos lo tenía todo, o al menos eso era lo que todos creían. Ella se levantaba en silencio para no despertar a Germán, quien roncaba profundamente del otro lado de la cama king size. Hacía años que dormían juntos pero separados, cada uno en su lado del colchón, sin tocarse, sin hablarse en la intimidad de la madrugada. Beatriz caminaba descalza sobre el piso de mármol frío hacia el vestidor, donde seleccionaba cuidadosamente su atuendo del día. Un traje sastre gris perla, blusa blanca de seda, zapatillas de tacón discreto pero elegante. Nada llamativo. Nada que le quitara protagonismo a Germán. Su rutina matutina era mecánica, perfeccionada durante 20 años de matrimonio. Preparaba café en la cocina de acero inoxidable y granito importado. Revisaba los correos corporativos en su iPad mientras tomaba el primer sorbo amargo del día y organizaba mentalmente las juntas y pendientes de Ríos Tech. La empresa tecnológica que su esposo había fundado hacía 2 décadas y que ahora valía varios millones de dólares gracias al trabajo incansable de ella, aunque pocos lo sabían. Beatriz era la directora financiera de Ríos Tech, un título que sonaba importante, pero que en realidad era una forma elegante de decir que ella hacía todo el trabajo duro, mientras Germán se llevaba todo el crédito. Cada estrategia de expansión, cada análisis de mercado, cada decisión financiera crítica pasaba por las manos de Beatriz. Ella era quien revisaba los contratos, quien negociaba con proveedores, quien estructuraba las presentaciones para inversionistas. Germán solo tenía que aparecer, sonreír con esa seguridad arrogante que lo caracterizaba y firmar donde ella le indicaba. Y él firmaba. Siempre firmaba sin leer, confiaba ciegamente en ella porque, después de todo, Beatriz era solo su esposa. Solo la mujer que organizaba su vida, que le recordaba sus citas, que se aseguraba de que sus trajes estuvieran listos y sus presentaciones fueran impecables. Solo la calculadora, como él la llamaba en privado cuando creía que ella no escuchaba. Esa mañana, Beatriz manejaba su Mercedes plateado por las calles de San Pedro, rumbo a las oficinas de Ríos Tech, en el centro financiero de Monterrey. El tráfico era denso, como siempre. Torres de cristal reflejaban el sol matutino. Ejecutivos caminaban apurados con sus termos de café y maletines de piel. Desde afuera, ella era una más de ellos. Una mujer exitosa en una ciudad de ambiciosos.
pero por dentro, Beatriz se sentía vacía. Había una fatiga emocional que ninguna cantidad de café podía curar, un cansancio de alma que venía de años de ser invisible, de ser menospreciada, de ser tratada como un accesorio decorativo en la vida de su propio esposo. Llegó a las oficinas antes que nadie, como siempre. El piso 18 completo pertenecía a Ríos Tech, con sus paredes de vidrio, sus espacios abiertos de trabajo, sus salas de juntas equipadas con la última tecnología. Beatriz saludó al guardia de seguridad, quien le respondió con respeto genuino. Los empleados la apreciaban porque ella los trataba como personas, no como números en una hoja de cálculo. A diferencia de Germán, quien veía al personal como piezas reemplazables en su tablero empresarial. Se instaló en su oficina, más pequeña que la de Germán, pero perfectamente organizada. Archiveros metálicos, escritorio de madera oscura, 2 pantallas de computadora, una cafetera personal. En la pared, un título enmarcado de Administración de Empresas del ITSM y una fotografía de su boda hace 20 años. En esa imagen, Beatriz lucía radiante con su vestido blanco. Germán la miraba con lo que entonces parecía amor genuino. Ahora, esa fotografía era solo un recordatorio de todo lo que había perdido en el camino. Germán llegó 2 horas después, como era su costumbre. Entró a la oficina como si fuera dueño del mundo, saludando a todos con palmadas en la espalda, riendo a carcajadas, haciendo bromas. Los empleados le sonreían, algunos por genuino aprecio, otros porque era el jefe, y no tenían otra opción. Pasó frente a la oficina de Beatriz, sin siquiera mirarla, directo a su despacho ejecutivo con vista panorámica de la ciudad. Esa tarde había una junta importante con inversionistas potenciales de Estados Unidos. Beatriz había preparado toda la presentación durante semanas, análisis de mercado, proyecciones financieras, estrategias de expansión hacia el mercado estadounidense. Todo estaba listo, perfecto, impecable. Ella había enviado los documentos a Germán 3 días antes para que los revisara, pero sabía que él no lo había hecho. Nunca lo hacía. La junta comenzó a las 3 de la tarde en la sala principal. Beatriz se sentó al fondo, como siempre, con su laptop abierta por si Germán necesitaba algún dato. Los 3 inversionistas estadounidenses estaban sentados al frente. Trajes impecables, expresiones serias de hombres acostumbrados a manejar millones. Germán inició la presentación con esa confianza que solo viene de la ignorancia. Hablaba con seguridad de estrategias que Beatriz había diseñado, citaba números que ella había calculado, prometía resultados basados en proyecciones que ella había elaborado, y los inversionistas asentían, impresionados. Uno de ellos interrumpió para hacer una pregunta técnica sobre los márgenes de ganancia en el tercer trimestre. Germán titubeó apenas un segundo antes de voltear discretamente hacia Beatriz. Ella, sin que nadie más lo notara, levantó 3 dedos, 33%. Germán sonrió y respondió con total seguridad, como si ese número siempre hubiera estado en su cabeza. Al final de la presentación, los inversionistas estrecharon la mano de Germán, lo felicitaron por su visión empresarial, lo llamaron genio de la tecnología mexicana. Uno de ellos miró brevemente hacia donde estaba Beatriz y preguntó quién era ella. Germán respondió con una sonrisa condescendiente que ella conocía demasiado bien. Mi esposa se encarga de los números aburridos. Los inversionistas asintieron cortésmente y volvieron su atención a Germán. Beatriz sintió esa familiar punzada de humillación, esa sensación de ser reducida a nada con solo una frase, pero como siempre mantuvo la compostura, sonrisa educada, espalda recta, ojos hacia la pantalla de su laptop, invisible. Esa noche, Germán llegó a casa eufórico. Los inversionistas estaban interesados, hablarían de cifras la próxima semana. Ríos Tech estaba a punto de dar el salto más grande de su historia.
Él se sirvió whisky en la sala, llamó por teléfono a sus amigos para presumir, hizo planes para celebrar el fin de semana en Valle de Bravo. Beatriz lo observaba desde la cocina mientras preparaba la cena que él no tocaría porque ya había comido en un restaurante caro con sus socios. Esa noche, acostada en su lado de la cama, mirando el techo en la oscuridad mientras Germán dormía ajeno a todo, Beatriz se hizo una pregunta que había estado evitando durante años. ¿Cuándo exactamente había dejado de ser una persona para convertirse en una sombra? ¿En qué momento había aceptado que su trabajo, su inteligencia, su esfuerzo fueran invisibles para todos, incluyendo para el hombre con quien había compartido 2 décadas de su vida? No tenía una respuesta clara. Había sido un proceso gradual, silencioso, como la erosión de una piedra bajo el agua. Primero fueron comentarios pequeños, luego decisiones tomadas sin consultarle. Después, infidelidades que él ni siquiera se molestaba en ocultar bien. Y finalmente, el desprecio absoluto, la certeza de Germán de que ella no era nada sin él, de que su existencia completa dependía de estar a su lado. Los días siguientes transcurrieron en esa rutina dolorosa que se había vuelto su normalidad. Beatriz trabajaba incansablemente. Germán se llevaba el crédito. Ella resolvía problemas. Él daba entrevistas. Ella construía el imperio. Él posaba para las fotografías de las revistas de negocios. Y nadie, absolutamente nadie, parecía notar la injusticia. Hasta que llegó la noche de su aniversario número 20. Germán hizo una reservación en el restaurante más exclusivo de San Pedro, no porque quisiera celebrar su matrimonio, sino porque era lo que se esperaba de un hombre de su posición social. Llegaron en autos separados, porque él venía de una junta. Beatriz se había arreglado especialmente para la ocasión. Un vestido negro elegante, el cabello recogido, maquillaje discreto. Tal vez, pensó con una esperanza absurda, tal vez esa noche sería diferente. Tal vez Germán recordaría por qué se habían casado. Pero cuando él llegó media hora tarde, apenas la miró. Se sentó, ordenó vino caro, revisó su celular constantemente mientras ella intentaba iniciar alguna conversación. El mesero trajo la comida. Germán comió rápido, distraído, contestando mensajes que aparentemente eran más importantes que su aniversario. En un momento, él se levantó para ir al baño y dejó su celular sobre la mesa. La pantalla se iluminó con una notificación. Beatriz no tenía intención de revisar, no era ese tipo de mujer. Pero el nombre en la pantalla la hizo dudar. Un nombre de mujer que no conocía. Y luego, otra notificación. Y otra. Su mano tomó el teléfono casi por voluntad propia. No tenía contraseña. Germán era demasiado arrogante para creer que necesitaba una. Beatriz abrió los mensajes y el mundo se detuvo. No eran solo mensajes de infidelidad. Eran conversaciones completas donde Germán se burlaba de ella. La llamaba la calculadora, el mueble, la sombra. Le decía a esa mujer que Beatriz era aburrida, que sin él ella no sería nada, que solo seguía casado con ella por comodidad, porque alguien tenía que encargarse de los asuntos tediosos de la empresa. Y la otra mujer reía, enviaba emojis, le decía que era un genio, que merecía a alguien que estuviera a su altura. Beatriz leyó mensaje tras mensaje. Cada palabra era un golpe directo al estómago. 20 años de su vida reducidos a eso, a ser el mueble conveniente, la calculadora útil, la sombra invisible. Cuando Germán regresó a la mesa, ella ya había cerrado el teléfono y lo había dejado en su lugar. Él no notó nada diferente en ella porque nunca la miraba realmente. Terminaron la cena en silencio. Él pagó con su tarjeta corporativa, la misma que ella administraba. Salieron al estacionamiento, cada uno hacia su auto. Esa noche, Beatriz no durmió. Se quedó sentada en el estudio de la casa, rodeada de archivos y documentos de Ríos Tech, mirando 20 años de trabajo silencioso. Y en algún momento de esa madrugada, algo cambió dentro de ella.
Ya no era la mujer rota que había salido del restaurante. Era alguien diferente. Alguien que acababa de tomar una decisión. Ya no sería la sombra de nadie. Si Germán creía que ella no era nada sin él, entonces era hora de mostrarle quién realmente había construido ese imperio del que tanto presumía. Era hora de que el mundo supiera la verdad, y esa verdad estaba escondida en cada contrato que ella había redactado, en cada documento que él había firmado sin leer. Beatriz encendió su laptop y comenzó a revisar archivos, uno por uno, metódicamente como la calculadora que Germán decía que era, pero esta vez calculaba su libertad. Nos encanta leer sus comentarios, querido espectador. Cuéntanos desde dónde estás viendo esta historia. ¿Desde qué país o ciudad nos acompañas en este momento? Tu apoyo significa todo para nosotros. La conferencia de prensa estaba programada para el martes por la mañana en el salón ejecutivo del Hotel Camino Real. Germán había insistido en que fuera un evento grande, con periodistas de los principales medios económicos del país, cámaras de televisión, fotógrafos. La expansión de Ríos Tech hacia Latinoamérica era, según sus propias palabras, el logro más grande de su carrera. El salón estaba lleno cuando Beatriz entró discretamente por la puerta lateral. Nadie volteó a verla. Todos los ojos estaban fijos en el estrado donde Germán, impecable en su traje azul marino de diseñador, sonreía con esa seguridad arrogante que ella conocía también. Beatriz se sentó en la última fila, entre empleados de nivel medio que tampoco merecían estar al frente. Desde ahí, observó cómo su esposo hablaba de visión empresarial, de estrategias innovadoras, de cómo había identificado oportunidades en mercados emergentes. Cada palabra que salía de su boca era una mentira construida sobre el trabajo de ella. Las proyecciones financieras que él mostraba en la pantalla gigante detrás suyo, Beatriz las había elaborado durante 3 meses de análisis exhaustivo. Los contratos con distribuidores en Colombia, Chile y Argentina, ella los había negociado personalmente por videoconferencia, mientras Germán jugaba golf con sus amigos. La estructura legal para operar en 6 países diferentes, ella la había diseñado con abogados especializados en comercio internacional. Pero ahí estaba Germán, recibiendo aplausos, flashes de cámaras, preguntas aduladoras de periodistas que lo trataban como si fuera el siguiente Carlos Slim. Un reportero de Expansión levantó la mano y preguntó cuál había sido el mayor desafío para lograr esta expansión. Germán respondió con una sonrisa ensayada, hablando de su capacidad para tomar riesgos calculados, de su intuición para los negocios, de años de experiencia leyendo mercados. Beatriz apretó las manos sobre su regazo hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Cada palabra era un insulto directo a su trabajo, a su inteligencia, a su existencia. Entonces llegó la pregunta que la destruyó. Una reportera joven de Televisa, con micrófono en mano y expresión dulce, preguntó sobre el equipo detrás del éxito de Ríos Tech. Germán se rió, ese tipo de risa que suena encantadora para quien no lo conoce, pero que Beatriz reconocía como puro desprecio. Señaló hacia donde estaba sentado su equipo de marketing, mencionó al director de operaciones, elogió al gerente de ventas y luego, casi como una ocurrencia tardía, agregó con tono casual que su esposa también trabajaba en la empresa. La reportera, buscando el ángulo humano de la historia, preguntó en qué consistía el trabajo de su esposa. Germán la miró directamente por primera vez en toda la mañana. Beatriz sintió esa mirada atravesándola, reduciéndola, borrándola. Y entonces él dijo las palabras que quedarían grabadas en video, transmitidas en noticieros, publicadas en portales de internet. Beatriz se encarga de los números, yo me encargo de las ideas. El salón se llenó de risas corteses. La reportera asintió, como si esa respuesta fuera perfectamente aceptable. Germán continuó hablando, ya había pasado a otro tema, pero Beatriz no escuchó nada más.
Se quedó sentada en esa silla incómoda, sintiendo como algo dentro de ella se desmoronaba completamente. No era solo la humillación pública, era la confirmación definitiva de que para Germán, para el mundo entero, ella no era más que una empleada de segunda categoría en su propia historia. Salió del salón antes de que terminara la conferencia. Nadie notó su ausencia. Manejó de regreso a la mansión con las manos temblando sobre el volante, lágrimas que luchaba por contener porque aún era de día y alguien podría verla. Cuando llegó a casa, el silencio de los cuartos vacíos la recibió como siempre. Subió directo al estudio, cerró la puerta con seguro y por primera vez en años permitió que el dolor saliera. Lloró con una intensidad que la asustó. Lloró por 20 años de ser invisible, por cada vez que Germán había tomado crédito por su trabajo, por cada ocasión en que la había presentado como su esposa en lugar de su socia, por todas las noches que había dormido sola mientras él estaba con sus amantes, por ser reducida a la calculadora, al mueble, a los números aburridos. Lloró hasta que no le quedaron más lágrimas, hasta que el dolor se transformó en algo diferente, algo más peligroso. Esa noche, con los ojos hinchados y el alma rota, Beatriz se quedó dormida en el sofá del estudio, rodeada de archivos corporativos. Soñó con números, con contratos, con firmas que danzaban frente a sus ojos, formando patrones que ella no lograba descifrar. La mañana siguiente llegó con luz fría filtrándose por las ventanas. Beatriz despertó desorientada, con el cuerpo adolorido por haber dormido en mala posición. Revisó su celular. 7 llamadas perdidas de la oficina, 15 correos sin leer, 3 mensajes de texto de Germán preguntando dónde estaba porque tenía una junta importante y necesitaba cifras que solo ella manejaba. Ignoró todo. Por primera vez en 2 décadas, Beatriz Ríos no iría a trabajar. Estaba preparando café cuando sonó el teléfono de la casa. Número desconocido. Normalmente no contestaba llamadas así, pero algo la hizo tomar la bocina. Una voz de mujer, firme pero cálida, preguntó por ella. Beatriz, soy Sofía Martínez. No sé si me recuerdas. Fuimos compañeras en el TEC. Beatriz tardó un momento en ubicar el nombre. Sofía Martínez. Estudiaron juntas administración de empresas hace más de 20 años. Eran amigas, solían estudiar juntas en la biblioteca, compartían apuntes, se reían de los profesores más estrictos. Perdieron contacto después de graduarse cuando Beatriz se casó con Germán y Sofía se fue a estudiar una maestría a España. Sofía continuó hablando sin esperar respuesta. Le dijo que había visto la entrevista de Germán en las noticias matutinas. Le dijo que había seguido su carrera desde lejos, que sabía exactamente quién era Beatriz Ríos y qué papel había jugado realmente en el éxito de Ríos Tech. Y entonces dijo algo que cambió todo. Sé exactamente quién construyó esa empresa y es hora de que el mundo también lo sepa. Beatriz sintió algo encenderse dentro de su pecho. No era esperanza, todavía no. Era algo más primario. Era rabia pura, transformándose en determinación. Sofía le explicó que ahora era abogada especializada en derecho corporativo y divorcios de alto perfil. Llevaba casos de mujeres que necesitaban recuperar lo que legalmente les pertenecía, y tenía la sensación de que Beatriz podría necesitar sus servicios muy pronto. Se reunieron esa misma tarde en un café discreto de Centrito Valle. Sofía llegó vestida profesionalmente, con un portafolio de piel y esa mirada afilada de quien sabe exactamente lo que hace. Beatriz la reconoció inmediatamente a pesar de los años. Seguía teniendo esa misma energía intensa, esa presencia que llenaba cualquier espacio donde estuviera. No perdieron tiempo en nostalgia. Sofía fue directa. Le preguntó a Beatriz cuánto sabía sobre la estructura legal de Ríos Tech. Beatriz respondió que ella misma había diseñado cada detalle de esa estructura durante los últimos 20 años. Sofía sonrió, pero no era una sonrisa alegre. Era la sonrisa de un tiburón que acaba de oler sangre en el agua. Entonces, necesito que me consigas algo,
Todas las actas constitutivas, todas las modificaciones estatutarias, todos los registros de emisión de acciones desde que se fundó la empresa, todo. Beatriz tenía acceso a esos documentos. Eran archivos que ella misma había organizado meticulosamente, guardados en servidores encriptados de la empresa y en copias físicas en su oficina personal. Durante los siguientes días, Beatriz trabajó con un propósito que no había sentido en años. Llegaba temprano a Ríos Tech, antes que nadie, y escaneaba documentos. Bajaba archivos digitales a memorias USB que escondía en su bolsa. Germán no notaba nada diferente porque nunca la miraba realmente. Las reuniones con Sofía se volvieron rutinarias. 2 veces por semana, en lugares diferentes siempre, revisaban montañas de documentación legal. Sofía leía cada página con atención de cirujano, tomaba notas en su laptop, hacía preguntas específicas sobre fechas y circunstancias, y con cada documento analizado, su sonrisa se hacía más grande. Después de 3 semanas de investigación exhaustiva, Sofía encontró exactamente lo que estaba buscando. Fue un viernes por la tarde, en su oficina privada del centro de Monterrey. Beatriz estaba sentada frente al escritorio de caoba mientras Sofía revisaba un documento particular por 5ª vez. De repente, la abogada levantó la vista con los ojos brillando. «Lo tengo. Beatriz, lo tengo todo», le explicó con detalle técnico que Beatriz apenas podía procesar. 15 años atrás, cuando Ríos Tech estaba expandiéndose rápidamente, Beatriz había reestructurado completamente la empresa para optimización fiscal. Había sido un trabajo de meses, consultando con abogados especializados, diseñando una estructura corporativa compleja que permitiera beneficios tributarios, mientras protegía los activos de la compañía. En esa reestructuración se emitieron 2 tipos de acciones: ordinarias y preferentes. Las acciones ordinarias eran las que todos conocían, las que aparecían en documentos públicos, las que daban derecho a dividendos. Esas estaban mayoritariamente a nombre de Germán. Pero las acciones preferentes, esas que daban derecho de voto en decisiones corporativas, esas que realmente controlaban la empresa, estaban registradas a nombre de Beatriz Ríos. 68% de las acciones con poder de voto eran legalmente suyas. Y Germán había firmado cada documento aprobando esa estructura. Su firma autógrafa estaba en actas certificadas ante notario público, registradas en el Registro Público de Comercio, completamente legales e inapelables. Nunca leyó lo que firmaba porque confiaba ciegamente en Beatriz para manejar los asuntos aburridos. Nunca imaginó que esos papeles aburridos significaban que él no era realmente el dueño de su propia empresa. Beatriz se quedó en silencio durante largos minutos, procesando la información. Todo ese tiempo, todo ese sufrimiento, y resulta que ella había sido la dueña real de Ríos Tech durante 15 años, sin siquiera saberlo completamente. Había diseñado esa estructura pensando en proteger los activos familiares, nunca imaginando que algún día esa protección la salvaría a ella. Sofía le mostró más documentos, registros contables, que demostraban que Beatriz había sido la responsable directa del 90% de las decisiones estratégicas de la empresa. Correos corporativos donde ella daba instrucciones específicas que luego Germán presentaba como propias. Testimonios de 6 empleados clave que estaban dispuestos a declarar que la señora Ríos era quien realmente dirigía las operaciones financieras y estratégicas de Ríos Tech. «Es suficiente», le dijo Sofía con firmeza. «Es más que suficiente. Si presentamos una demanda de divorcio con toda esta documentación, Germán va a perder mucho más que un matrimonio. Va a perder su empresa, va a perder su imagen pública, va a perder todo». Beatriz respiró profundo.
La decisión que estaba a punto de tomar cambiaría su vida para siempre. Podía seguir siendo la sombra invisible, la esposa sumisa que acepta su lugar. O podía pelear por lo que legalmente le pertenecía, por la dignidad que le habían arrebatado, por los 20 años de trabajo que nadie reconocía. Hazlo, presenta la demanda. Sofía asintió y comenzó a preparar los documentos esa misma tarde. La demanda de divorcio se presentó el lunes siguiente ante el juzgado familiar del distrito. Germán recibió la notificación el martes por la mañana mientras estaba en una reunión con inversionistas japoneses que habían volado específicamente para discutir una posible alianza estratégica. Un asistente legal entró a la sala de juntas y le entregó discretamente un sobre manila. Germán lo abrió sin preocupación, pensando que sería algún documento rutinario. Leyó las primeras líneas y se rió. Literalmente se rió frente a los inversionistas desconcertados. «Mi esposa está teniendo una crisis de mediana edad», les dijo en inglés con tono burlón. «La dejaré quedarse con la casa de la playa para que se calme». Los japoneses asintieron cortésmente y volvieron a los negocios. Germán ni siquiera terminó de leer la demanda. La aventó sobre la mesa y continuó con su presentación como si nada hubiera pasado. Para él, el divorcio era apenas un inconveniente menor, algo que sus abogados resolverían rápido mientras él seguía construyendo su imperio. No tenía idea de la tormenta que estaba por desatarse sobre su cabeza. No sabía que cada documento que había firmado sin leer durante 20 años era ahora una pieza de evidencia en su contra. No sabía que la mujer a quien había menospreciado durante 2 décadas había estado construyendo pacientemente el tablero de ajedrez donde él era solo un peón. El juicio se programó para dentro de 3 semanas. Beatriz usó ese tiempo para prepararse meticulosamente. Revisó cada coma de cada documento con Sofía. Ensayaron posibles preguntas que el juez podría hacer. Anticiparon cada argumento que los abogados de Germán podrían presentar y prepararon contraargumentos sólidos. Beatriz no dejó nada al azar. Había aprendido de Germán que la confianza ciega era peligrosa. Ella prefería la preparación obsesiva. Durante esas 3 semanas, Germán continuó con su vida normal. Iba a la oficina, firmaba contratos, daba entrevistas, presumía su próxima expansión internacional. Trataba a Beatriz con la misma indiferencia de siempre cuando coincidían en la casa, que era cada vez menos frecuente. Él se había mudado a la recámara de huéspedes porque, según sus palabras, no quería estar cerca de alguien tan dramático. Una noche, 2 días antes del juicio, Beatriz estaba en el estudio, revisando por última vez toda la documentación, cuando Germán entró sin tocar. Traía una copa de whisky en la mano y esa sonrisa condescendiente que ella detestaba. «Espero que esto no se ponga feo, Betty. Mis abogados dicen que te puedo dar una cantidad decente para que esto termine rápido. No necesitas hacerlo difícil». Beatriz levantó la vista de sus documentos y lo miró directamente a los ojos. Por primera vez en años, no apartó la mirada. No se encogió. No se hizo pequeña para que él se sintiera grande. «Nos vemos en el tribunal, Germán». Él se encogió de hombros, tomó un trago de whisky y salió del estudio riendo. Todavía pensaba que esto era un juego que él ya había ganado. Todavía creía que el poder estaba de su lado. Todavía no entendía que el tablero nunca había sido suyo. Beatriz cerró la carpeta con todos los documentos organizados. Mañana sería el último día de preparación. Pasado mañana, todo cambiaría. Por fin, después de 20 años de ser invisible, el mundo iba a ver quién realmente había construido el Imperio Ríos. Y Germán iba a aprender la lección más cara de su vida, que subestimar a la persona equivocada puede costarte absolutamente todo. El edificio del tribunal se elevaba imponente en el centro de Monterrey.
una construcción moderna de cristal y acero que reflejaba el cielo gris de esa mañana de miércoles. Beatriz llegó 30 minutos antes de la hora programada, manejando su Mercedes en silencio absoluto. No había puesto música durante el trayecto, no había ensayado mentalmente lo que diría. Ya no quedaba nada por preparar. Todo estaba listo, cada documento en su lugar, cada argumento afilado como cuchillo. Solo quedaba enfrentar el momento que había estado esperando durante semanas. Se estacionó en el nivel 3 del estacionamiento subterráneo y permaneció sentada unos minutos con las manos sobre el volante. Respiró hondo 3 veces, como le había enseñado Sofía para controlar los nervios. No estaba asustada. Estaba extrañamente calmada, como si todo esto fuera inevitable, como si los últimos 20 años la hubieran estado preparando exactamente para este instante. Sofía la esperaba en el lobby del tribunal, elegante con su traje sastre negro y su portafolio de piel italiano. Cuando vio a Beatriz acercarse, le dedicó una sonrisa pequeña, pero llena de confianza. No se abrazaron, no intercambiaron palabras de ánimo, solo se miraron y asintieron. Estaban listas. Subieron al piso 7 donde se encontraba la sala de audiencias del juez Emilio Vargas. El pasillo estaba vacío a esa hora, solo se escuchaba el eco de sus tacones sobre el piso de mármol. Entraron a la sala, un espacio rectangular con paredes color beige, bancas de madera para el público y al frente el estrado donde el juez presidiría. Todo olía a papel viejo y desinfectante. Beatriz y Sofía se instalaron en la mesa de la parte izquierda. Acomodaron sus documentos con precisión militar. Carpetas organizadas por color, memorias USB de respaldo, copias certificadas de cada acta notarial. Sofía repasó mentalmente su estrategia mientras Beatriz miraba fijamente hacia el estrado vacío. En su mente recorría cada paso que la había traído hasta aquí, cada humillación, cada noche sola, cada vez que Germán la había hecho sentir insignificante. Todo convergía en este momento. La puerta se abrió con estruendo y Germán entró como si estuviera llegando a una fiesta. Venía riendo a carcajadas por algo que le había dicho su abogado, un hombre corpulento de apellido Domínguez que cobraba $5,000 la hora y tenía reputación de ganar casos imposibles. Germán vestía un traje gris Oxford hecho a la medida que probablemente costaba más que el salario mensual de 3 empleados. Su corbata era de seda italiana, sus mancuernillas de oro blanco, su reloj un Patek Philippe de edición limitada. Era la imagen perfecta del éxito empresarial mexicano. Saludó a todos en la sala como si fueran viejos amigos. Le dio la mano al secretario del juez. Hizo un comentario gracioso que provocó risas nerviosas. Incluso intentó saludar a Beatriz con un gesto condescendiente de la mano, como si esto fuera apenas un trámite aburrido del que ambos saldrían ilesos. Ella no respondió, ni siquiera lo miró. Mantuvo la vista al frente, las manos cruzadas sobre la mesa, la espalda perfectamente recta. Germán y su abogado se sentaron en la mesa derecha con despreocupación casi ofensiva. Domínguez apenas abrió su portafolio. Había traído muy poca documentación porque estaba convencido de que este sería un caso rápido. Un divorcio estándar entre ricos donde la esposa pedía una compensación generosa y todos seguían con sus vidas. Había manejado docenas de casos así. Este no sería diferente. A las 9 en punto, el juez Emilio Vargas entró a la sala. Todos se pusieron de pie automáticamente. Vargas era un hombre de 62 años, cabello completamente blanco, rostro serio con arrugas que hablaban de décadas dedicadas a impartir justicia. Llevaba 35 años como juez familiar y tenía reputación de ser implacable con quienes intentaban manipular el sistema.
No toleraba mentiras, no aceptaba sobornos y detestaba profundamente a los arrogantes que llegaban a su sala pensando que el dinero los hacía intocables. Se sentó en su silla, acomodó sus lentes de lectura y abrió el expediente frente a él. Revisó las primeras páginas en silencio mientras todos esperaban. El único sonido era el tic-tac del reloj de pared y la respiración contenida de los presentes. Finalmente levantó la vista. Bien, estamos aquí para la audiencia de divorcio entre el señor Germán Ríos Valenzuela y la señora Beatriz Elena Ríos Mendoza. Matrimonio de 20 años, sin hijos. División de bienes patrimoniales. Ambas partes están representadas legalmente. Sofía se puso de pie. Licenciada Sofía Martínez, representando a la señora Ríos, meritísimo. El abogado Domínguez también se levantó, presentándose con ese tono de voz que denotaba superioridad apenas contenida. El juez asintió y les indicó que se sentaran. Procedamos entonces. Los primeros 40 minutos transcurrieron de manera rutinaria. El juez revisó los términos básicos del divorcio, las causales presentadas, los argumentos preliminares. Germán bostezó discretamente 2 veces. Revisó su reloj 3 veces. En un momento dado, sacó su celular para revisar mensajes hasta que el juez lo miró con severidad y él lo guardó con expresión avergonzada. Beatriz permanecía absolutamente inmóvil. No se movía. Apenas parpadeaba. Toda su energía estaba concentrada en mantener la compostura, en no permitir que las emociones la traicionaran. Sentía el peso de 20 años presionando sobre sus hombros. Esta no era solo una audiencia de divorcio. Era el momento donde todo se definiría, donde finalmente se revelaría la verdad que Germán había ignorado durante 2 décadas. Entonces el juez llegó a la sección que cambiaría todo. Pasó varias páginas del expediente hasta encontrar lo que buscaba. Leyó en silencio, frunció el ceño, volvió a leer, levantó la vista y miró directamente a Germán. Señor Ríos, antes de proceder con la división patrimonial estándar, existe una situación particular respecto a la empresa Ríos Tech que debe aclararse en esta audiencia. Germán dejó de revisar su reloj y prestó atención por primera vez. ¿Situación particular? No entiendo, meritísimo. La empresa es mía. Yo la fundé hace 20 años. Eso no debería ser complicado. El juez Vargas se quitó los lentes, los limpió con un pañuelo lentamente y volvió a ponérselos. Era un gesto deliberado, diseñado para crear tensión. Beatriz reconoció ese momento. Era el instante donde todo cambiaría. Eso es precisamente lo que debemos aclarar, señor Ríos. Porque según la documentación certificada que tengo frente a mí, la titularidad de Ríos Tech no es tan simple como usted sugiere. El abogado Domínguez se puso alerta de inmediato. Intercambió una mirada rápida con Germán, quien se encogió de hombros con despreocupación. El juez abrió una carpeta gruesa y comenzó a sacar documentos. Hace 15 años, específicamente en marzo del 2010, Ríos Tech atravesó por una reestructuración corporativa significativa. ¿Lo recuerda, señor Ríos? Germán hizo un gesto vago con la mano. Sí, bueno, hubo varios cambios legales en esos años. Cosas de impuestos, optimización fiscal, ese tipo de cosas aburridas. Mi esposa se encargaba de esos trámites porque ella entiende los números. Yo me encargaba de las decisiones importantes de la empresa y usted firmó los documentos relacionados con esa reestructuración. Por supuesto, firmé lo que había que firmar. Siempre lo hice. El juez asintió lentamente, como si esa respuesta fuera exactamente lo que esperaba escuchar. Bien, entonces reconoce que estas firmas son suyas. Y levantó 3 documentos diferentes, cada uno con sellos notariales visibles, incluso desde donde estaba Beatriz. Sí, son mías. ¿Cuál es el problema? El problema, señor Ríos, es que lo que usted firmó fue la transferencia de todas las acciones preferentes con derecho de voto de Ríos Tech al nombre de su esposa, la señora
Beatriz Elena Ríos Mendoza. El silencio que siguió fue tan profundo que Beatriz pudo escuchar su propio corazón latiendo. Germán parpadeó varias veces, procesando las palabras que acababa de escuchar. Su rostro pasó de la confusión a la incredulidad. ¿Qué está diciendo? Sofía se puso de pie con movimientos precisos, tomó su portafolio y caminó hacia el estrado. Meritísimo, con su permiso me gustaría presentar evidencia adicional que clarifica esta situación. El juez asintió. Sofía colocó frente a él una carpeta abultada. Aquí se encuentran las actas constitutivas modificadas de Ríos Tech, certificadas ante el notario público número 47 de Monterrey. También las actas de asamblea extraordinaria, donde se aprobó la emisión de 2 clases de acciones, ordinarias y preferentes. Los registros del Registro Público de Comercio que confirman estos cambios. Y finalmente, los estados financieros de los últimos 15 años que demuestran la estructura accionaria actual de la empresa. Germán se había puesto pálido, se inclinó hacia su abogado y le susurró algo urgente. Domínguez tomó los documentos que el juez le extendió y comenzó a revisarlos con creciente horror. Sus manos temblaban ligeramente mientras pasaba las páginas. Sofía continuó con voz firme. Mi clienta, la señora Beatriz Ríos, es legalmente propietaria del 68% de las acciones preferentes de Ríos Tech. Estas acciones otorgan derecho de voto en todas las decisiones corporativas, incluyendo nombramiento de directivos, estrategias de expansión y cualquier decisión mayor que afecte el rumbo de la empresa. El señor Germán Ríos posee acciones ordinarias que le dan derecho a dividendos, pero no a control ejecutivo real. Germán explotó. Se puso de pie de golpe, tirando su silla hacia atrás con un estruendo. Esto es una trampa, es un fraude. Ella me engañó para que firmara esos papeles. El juez golpeó su mazo con fuerza. Orden en la sala. Señor Ríos, siéntese inmediatamente o lo haré retirar. Germán obedeció tembloroso, el rostro rojo de ira y pánico. El juez lo miró con severidad. Señor Ríos, ¿está usted sugiriendo que su firma fue falsificada en estos documentos? No, pero yo no sabía lo que estaba firmando. Ella me engañó. ¿Le puso alguien una pistola en la cabeza para obligarlo a firmar? No. ¿Estaba usted bajo efectos de drogas o alcohol cuando firmó? No, pero ¿leyó usted los documentos antes de firmarlos? Germán abrió la boca, pero no salió ningún sonido. La respuesta era obvia y devastadora. No había leído nada. Durante 20 años había firmado lo que Beatriz le ponía enfrente sin leer una sola línea, porque confiaba ciegamente en que ella se encargaría de los detalles aburridos mientras él brillaba bajo los reflectores. El abogado Domínguez susurró algo desesperado al oído de Germán. Luego se dirigió al juez con un tono que había perdido toda su arrogancia inicial. Meritísimo, solicitamos un receso para revisar esta documentación con más detalle. Esto es información nueva para mi cliente. El juez lo miró con escepticismo. ¿Información nueva? Señor Domínguez, estos documentos están registrados públicamente desde hace 15 años. Su cliente los firmó personalmente. La ignorancia voluntaria no es una defensa legal válida. Entonces, Sofía dio el golpe final. Meritísimo, tenemos evidencia adicional que consideramos relevante para esta audiencia. Tenemos declaraciones escritas y certificadas de 6 empleados clave de Ríos Tech. Todos ellos testifican que la señora Beatriz Ríos ha sido durante 2 décadas la responsable directa de todas las decisiones estratégicas, financieras y operativas de la empresa. Ella diseñó las estrategias de expansión. Ella negoció los contratos principales. Ella estructuró las alianzas comerciales. El señor Germán Ríos fungía como imagen pública y vocero, pero no tomaba decisiones ejecutivas reales.
También tenemos correos corporativos, presentaciones internas y documentos financieros que demuestran que cada decisión importante de Ríos Tech pasaba por la aprobación y diseño de mi clienta. El señor Ríos presentaba estas estrategias como propias ante medios e inversionistas, pero el trabajo intelectual y ejecutivo era realizado por la señora Ríos. Germán estaba destruido. Su rostro había pasado del rojo de la ira al blanco de la derrota total. Miró a Beatriz por primera vez desde que comenzó la audiencia. Realmente la miró, y en sus ojos había algo que ella nunca había visto antes. Miedo. Miedo genuino de un hombre que acaba de darse cuenta de que perdió todo. Beatriz sostuvo su mirada sin pestañear. No había triunfo en sus ojos, no había venganza, solo una serenidad profunda, la paz de quien finalmente está recuperando lo que siempre le perteneció. Germán habló con voz quebrada. Beatriz, no puedes hacerme esto. Yo construí esa empresa. Es mi nombre el que está en todas partes. Soy yo quien da las entrevistas, quien cierra los tratos. Sin mí, esa empresa no existiría. Ella habló por primera vez en toda la audiencia. Su voz era suave, pero cada palabra tenía el peso del acero. No, Germán, tú la firmaste, yo la construí. El juez Vargas cerró la carpeta frente a él. Había escuchado suficiente. Procedió a dictar su resolución con voz clara y firme. Se concede el divorcio entre el señor Germán Ríos Valenzuela y la señora Beatriz Elena Ríos Mendoza. La señora Ríos conserva la propiedad mayoritaria de Ríos Tech conforme a los registros legales vigentes. El señor Ríos mantiene sus acciones ordinarias que representan el 32% sin derecho de voto ejecutivo. Además, por las infidelidades comprobadas documentalmente, el señor Ríos deberá pagar a la señora Ríos una compensación por daño moral equivalente a 3 millones de pesos. La sala se levantó. Todo había terminado. Germán permanecía sentado, completamente inmóvil, mirando al vacío como si no pudiera procesar lo que acababa de suceder. Su abogado intentó hablarle, pero él no respondía. Estaba en shock. El tipo de shock que viene cuando tu mundo entero colapsa en cuestión de minutos. Beatriz recogió sus documentos con calma. Sofía le tocó el hombro suavemente y le susurró que era hora de irse. Salieron de la sala mientras Germán seguía sentado, destruido, rodeado de los escombros de su arrogancia. Afuera del tribunal, el cielo de Monterrey estaba completamente gris. Nubes pesadas amenazaban con descargar lluvia en cualquier momento. El aire olía a humedad y a cambio. Sofía acompañó a Beatriz hasta el estacionamiento, caminando en silencio porque no hacían falta palabras. Cuando llegaron al Mercedes de Beatriz, Sofía finalmente preguntó: ¿Cómo te sientes? Beatriz miró hacia el horizonte, hacia las torres de cristal que definían el skyline de la ciudad. Respiró profundo, llenando sus pulmones con aire fresco por primera vez en años, como si acabara de despertar de una pesadilla de 20 años. El primer lunes de septiembre, 3 meses después de que el juez dictara la sentencia final, Beatriz Ríos entró a las oficinas centrales de Ríos Tech como la CEO oficial de la compañía, no como la directora financiera invisible, no como la esposa del fundador, como la líder reconocida de una empresa que había construido con sus propias manos durante 2 décadas. Los elevadores del piso 18 se abrieron y ella caminó hacia el área de recepción con pasos firmes, vestida con un traje sastre color azul marino que irradiaba autoridad sin necesidad de gritar. Los empleados que estaban en el área común levantaron la vista. Hubo un momento de silencio, ese tipo de pausa que precede a algo importante, y entonces comenzaron a aplaudir. Primero fue el equipo de finanzas, las personas que habían trabajado directamente con ella durante años y sabían exactamente quién había estado tomando las decisiones verdaderamente importantes. Luego se sumó el equipo de operaciones, después el de desarrollo, hasta que toda la oficina estaba aplaudiendo.
Beatriz se detuvo, sorprendida por la calidez genuina de esa bienvenida. Algunos empleados tenían lágrimas en los ojos. Una joven del Departamento de Recursos Humanos se acercó y le entregó un ramo de flores con una tarjeta que decía simplemente, «Por fin». Beatriz sintió un nudo en la garganta, pero se mantuvo compuesta. Sonrió, agradeció con un gesto de cabeza y continuó caminando hacia la que ahora era su oficina principal. La oficina ejecutiva había sido de Germán. Él había abandonado el edificio 2 semanas después del juicio, llevándose solo sus cosas personales y dejando atrás el espacio que durante años había sido su trono. Beatriz había ordenado renovarlo completamente. Quitaron el escritorio de caoba oscura y las sillas de piel que olían a whisky caro y arrogancia. Instalaron muebles modernos, funcionales, con líneas limpias. Las paredes que antes estaban llenas de fotografías de Germán estrechando manos con políticos y empresarios, ahora mostraban arte contemporáneo de artistas mexicanos emergentes. El espacio había sido transformado de un templo al ego en un lugar de trabajo serio. Esa tarde, Beatriz convocó a una reunión general con todos los empleados en el auditorio principal del edificio. El lugar tenía capacidad para 200 personas y estaba completamente lleno. Ella subió al escenario sin notas, sin presentación en PowerPoint, solo ella y su verdad. Miró a todos esos rostros que la observaban con expectativa y comenzó a hablar. Les habló con honestidad brutal sobre los últimos 3 meses, sobre cómo había tenido que lidiar con intentos de Germán por desestabilizar las operaciones desde su posición minoritaria, sobre llamadas de inversionistas confundidos que querían saber qué estaba pasando realmente en Riostec, sobre clientes que amenazaron con cancelar contratos por la incertidumbre, y sobre cómo ella había enfrentado cada uno de esos desafíos con la misma estrategia que siempre había usado: trabajo duro, transparencia y resultados medibles. Luego anunció los cambios que implementaría de inmediato. Programas de equidad de género para asegurar que ninguna mujer en la empresa volviera a ser invisible como lo fue ella. Políticas estrictas de transparencia financiera donde cada empleado podría ver exactamente cómo se distribuían las ganancias. Nuevos protocolos contra el acoso laboral con investigaciones independientes. Horarios flexibles para padres y madres de familia. Incremento salarial del 15% para las posiciones que habían estado sistemáticamente mal pagadas. El auditorio explotó en aplausos. Algunos empleados se pusieron de pie. Beatriz sintió algo que no había experimentado en años. Orgullo genuino no por el reconocimiento de otros, sino por saberse capaz de crear el tipo de empresa que ella hubiera querido tener cuando empezó su carrera. Mientras tanto, Germán intentaba sabotear todo desde las sombras. Llamaba a clientes antiguos, sugiriendo que Riostec estaba en problemas financieros. Enviaba correos anónimos a inversionistas con información falsa sobre supuestas irregularidades contables. Incluso intentó iniciar demandas legales, cuestionando nuevamente la validez de la reestructuración corporativa de hace 15 años. Pero sus acciones ordinarias no le daban ningún poder real, y sus argumentos legales fueron desestimados uno tras otro por jueces que veían claramente lo que estaba haciendo. Un hombre desesperado intentando recuperar un poder que nunca realmente tuvo. Después de 6 semanas de intentos fallidos, Germán finalmente aceptó la realidad. A través de sus abogados, ofreció vender sus acciones restantes. Beatriz podría haberlas comprado ella misma, pero decidió hacer algo diferente. Contactó a un fondo de inversión especializado en tecnología que ella respetaba por su enfoque ético y transparente. Les ofreció las acciones de Germán a un precio justo de mercado. El fondo aceptó encantado, viendo la oportunidad de invertir en una empresa que ahora estaba siendo dirigida por quien realmente sabía cómo operarla. Germán tomó el dinero y desapareció de Monterrey en menos de una semana.
No hubo despedida, no hubo última conversación. Simplemente se fue, dejando atrás 20 años de historia como si nunca hubieran existido. Beatriz supo por un conocido mutuo que se había mudado a Miami con intenciones de levantar una nueva empresa tecnológica. Meses después, ese mismo conocido le contó que el proyecto había fracasado antes de siquiera conseguir financiamiento. Germán había descubierto la verdad más dura de todas, que sin alguien haciendo el trabajo real detrás de su imagen pública, él no era más que una fachada vacía. Beatriz vendió la mansión de San Pedro Garza García sin sentimiento alguno. Ese lugar nunca había sido realmente su hogar, solo una cárcel lujosa donde había cumplido condena durante 2 décadas. Compró un penthouse moderno en una torre nueva del centro, piso 32, con ventanales enormes que ofrecían vistas panorámicas de las montañas de la Sierra Madre. El espacio era completamente diferente, abierto, lleno de luz natural, decorado con su propio gusto y no con lo que Germán consideraba apropiado para impresionar visitas. Retomó amistades que había abandonado años atrás. Amigas de la universidad con quienes había perdido contacto porque Germán las consideraba poco interesantes o poco útiles para sus ambiciones sociales. Las llamó una por una, explicó brevemente lo que había pasado, y todas respondieron con el mismo entusiasmo. Se reunían los viernes para cenar, reían como si el tiempo no hubiera pasado, compartían historias de vida que Beatriz había estado demasiado ocupada sobreviviendo para experimentar. Una tarde, mientras caminaba por el barrio antiguo, pasó frente a un estudio de arte que ofrecía clases de pintura. Se detuvo frente al aparador, mirando los cuadros de los alumnos exhibidos. Pintura al óleo, acuarela, técnica mixta. Siempre había querido aprender a pintar, pero nunca había tenido tiempo. Germán consideraba el arte una pérdida de tiempo a menos que fuera para inversión. Sin pensarlo demasiado, Beatriz entró y se inscribió en el curso de los sábados por la mañana. Descubrió que era terrible pintando. Sus primeros intentos parecían hechos por un niño de primaria, pero no le importó. Por primera vez en décadas estaba haciendo algo solo porque le daba placer, no porque fuera útil o productivo o impresionara a alguien. El instructor, un artista local de unos 50 años, con el cabello largo y manchas de pintura permanentes en las manos, le dijo algo que ella nunca olvidaría. El arte no se trata de ser perfecta, se trata de ser honesta. 4 meses después del divorcio, una tarde de enero mientras pintaba en la terraza de su penthouse, recibió una llamada de un número desconocido. Era un periodista de Forbes, México. Habían estado siguiendo la historia de Ríos Tech y querían hacer un reportaje profundo sobre la mujer que había estado detrás del imperio tecnológico todo este tiempo. Beatriz dudó. La exposición mediática no era algo que buscara. Pero Sofía, quien seguía siendo su abogada y se había convertido en una amiga cercana, la convenció. «Es importante que otras mujeres sepan tu historia», le dijo. «¿Cuántas están atrapadas en situaciones similares sin saber que tienen opciones?». La entrevista se realizó en las oficinas de Ríos Tech. El periodista, un hombre joven de unos 30 años con grabadora y laptop, hizo preguntas inteligentes. Le preguntó sobre su educación, su papel en la fundación de la empresa, las estrategias que había diseñado, los desafíos que había enfrentado. Y finalmente, inevitable, le preguntó sobre Germán. ¿Siente rencor hacia su exesposo por todo lo que pasó? Beatriz se tomó su tiempo para responder. Miró por la ventana hacia la ciudad que se extendía bajo el edificio. Pensó en todas las noches de lágrimas silenciosas, en cada humillación pública, en 20 años de ser tratada como invisible, y se dio cuenta de algo sorprendente. Ya no sentía ese dolor agudo. Se había transformado en algo diferente, en una lección aprendida a un costo muy alto. No siento rencor, siento lástima. Germán tuvo 20 años para verme como socia,
como igual, como la persona que realmente estaba construyendo su imperio. Eligió verme como decoración, como la calculadora útil, pero irrelevante. Esa fue su pérdida, no la mía. Él perdió la oportunidad de tener una verdadera compañera. Perdió la empresa que tanto amaba. Perdió el respeto de quienes lo conocían. Yo, en cambio, me gané algo mucho más valioso. Me gané a mí misma. El artículo se publicó 3 semanas después con el título Beatriz Ríos, la estratega invisible que construyó un imperio. Venía con una sesión fotográfica donde Beatriz aparecía en las oficinas, segura, profesional, mirando directamente a la cámara sin esconderse. El artículo se volvió viral. Otras publicaciones lo replicaron. Beatriz comenzó a recibir invitaciones para dar conferencias sobre liderazgo femenino, sobre resiliencia, sobre cómo reconocer y reclamar tu propio valor. Un año completo después del juicio, en una mañana fresca de octubre, Ríos Tech firmó el contrato más importante de su historia. Una corporación tecnológica europea había decidido establecer su operación latinoamericana completa a través de Ríos Tech. El contrato valía $120 millones distribuidos en 5 años. Era el tipo de logro con el que Germán hubiera soñado toda su vida. Y Beatriz lo había conseguido no con arrogancia o contactos políticos, sino con trabajo sólido, propuestas bien fundamentadas y una reputación impecable de cumplir lo prometido. Esa tarde, organizaron una celebración en las oficinas. Nada ostentoso, solo el equipo de trabajo compartiendo pizza y cerveza, brindando por el esfuerzo colectivo que había hecho posible ese triunfo. Sofía llegó directamente de una audiencia en los tribunales, todavía en su traje formal, para acompañar a su amiga. Encontró a Beatriz en la terraza del piso 18, mirando la ciudad mientras sostenía una copa de vino blanco. «Lo lograste», le dijo Sofía con genuino orgullo en la voz. Beatriz volteó y sonrió. Era una sonrisa diferente a las que había mostrado durante años. No era la sonrisa educada y vacía de la esposa trofeo. Era una sonrisa real, llena de satisfacción genuina. «No, Sofía, no lo logré, lo recuperé. Siempre fue mío. Solo me tomó 20 años darme cuenta». Esa noche, después de que todos se fueron y las oficinas quedaron vacías, Beatriz regresó a su penthouse. Se sirvió otra copa de vino, un Chardonnay que había comprado en un viñedo de Valle de Guadalupe durante un viaje que hizo sola el mes anterior. Se paró frente al ventanal gigante que dominaba su sala. Monterrey se extendía bajo sus pies, millones de luces parpadeando en la oscuridad, la ciudad que la había visto caer y la había visto levantarse. Pensó en la mujer que había sido hacía apenas un año, esa mujer rota que lloraba sola en un estudio, que creía que su valor dependía de un hombre que nunca la vio realmente. Esa mujer que había aceptado ser invisible porque le habían enseñado que pedir más era ser ambiciosa, egoísta, difícil. Y pensó en la mujer que era ahora, CEO de una empresa multimillonaria que ella había construido, dueña de su propio tiempo, rodeada de personas que la respetaban por su inteligencia y no por su apellido de casada, libre para pintar mal los sábados por la mañana, libre para viajar sola, libre para ser exactamente quien siempre había sido sin disculparse por ello. Levantó su copa de vino hacia su reflejo en el ventanal e hizo un brindis silencioso. No por venganza contra Germán, ese capítulo estaba cerrado y sellado. No por el dinero, que era solo una herramienta y no un fin. Brindó por algo infinitamente más valioso, por haberse encontrado a sí misma después de estar perdida durante 2 décadas, por haber aprendido que el verdadero poder no está en hablar más fuerte que los demás, sino en saber exactamente cuándo usar tu voz, y que cuando finalmente la usas, después de años de silencio estratégico, tus palabras tienen el peso suficiente para mover montañas enteras. Tomó un sorbo largo del vino, saboreando cada nota. Afuera, Monterrey seguía brillando.
La ciudad no sabía nada de sus batallas personales, de sus victorias privadas, de su renacimiento silencioso. Y estaba bien así, porque Beatriz había aprendido la lección más importante de todas, que no necesitaba que el mundo entero la viera para saber su propio valor. Solo necesitaba verse a sí misma con claridad. Pensó en una frase que Germán solía repetir con arrogancia, convencido de que era una verdad universal. El dinero siempre gana, decía mientras firmaba cheques y cerraba tratos que él creía que había conseguido por su encanto. Beatriz sonrió pensando en cuán equivocado había estado. El dinero no gana, la inteligencia gana, la paciencia gana. La dignidad de saber exactamente quién eres y no permitir que nadie te reduzca a menos, eso es lo que gana. No necesitas gritar para ser escuchada. Solo necesitas estar en el lugar correcto, con la estrategia correcta, cuando el silencio finalmente decida hablar por ti. Y cuando ese momento llega, cuando después de años de ser invisible finalmente te permite ser vista, el mundo entero se detiene a escuchar. Beatriz terminó su vino, dejó la copa en la mesa de centro y caminó hacia su habitación. Mañana sería otro día de trabajo. Habría juntas, decisiones que tomar, desafíos que enfrentar. Pero los enfrentaría como siempre debió hacerlo, con su propio nombre, su propia voz, su propio poder. Afuera, las luces de Monterrey seguían brillando, eternas e indiferentes a las batallas humanas que se libraban bajo su cielo. La ciudad dormiría y despertaría como siempre. Pero para Beatriz Ríos, cada amanecer desde ese momento sería diferente, porque finalmente, después de 20 años de ser la sombra de alguien más, había aprendido a brillar con luz propia. Hay momentos en la vida donde el silencio no es debilidad, sino estrategia. Beatriz Ríos nos enseñó que a veces la persona más poderosa en la habitación no es quien habla más fuerte, sino quien observa con atención, quien construye pacientemente, quien espera el momento exacto para revelar la verdad que ha estado ahí todo el tiempo. Durante 20 años, ella soportó humillaciones, traiciones y el dolor de ser invisible para el hombre que juraba amarla. Pero en ese tiempo de aparente sumisión, estaba tejiendo una red de documentos legales, decisiones estratégicas y trabajo impecable que eventualmente se convertiría en su liberación. La historia de Beatriz nos recuerda que tu valor no depende del reconocimiento que otros te den. No necesitas que alguien te valide para ser valiosa. No necesitas que te vean para existir con propósito. Ella fue el cerebro detrás de un imperio durante 2 décadas, mientras su esposo se llevaba todo el crédito, y aunque eso fue injusto y doloroso, también fue lo que le permitió construir las bases de su propia libertad. Cada contrato que diseñó, cada firma que él estampó sin leer, cada decisión estratégica que tomó en silencio, eran piezas de un rompecabezas que solo ella podía ver completo. Esta historia también nos enseña sobre el peligro de la arrogancia. Germán creyó que el poder estaba en su nombre, en su imagen pública, en los aplausos de los inversionistas. Nunca se detuvo a preguntarse quién realmente hacía que todo funcionara. Asumió que su esposa era prescindible, un mueble útil pero fácilmente reemplazable, y esa suposición le costó todo, porque cuando subestimas a alguien, cuando reduces a una persona a una función menor, te arriesgas a perder lo que esa persona realmente representa. Y en el caso de Germán, lo que perdió fue todo su imperio. Pero más allá de la justicia poética de ver a un arrogante caer por su propio peso, esta historia nos habla de renacimiento. Beatriz no solo recuperó una empresa, recuperó su dignidad, su voz, su derecho a existir sin disculparse. Aprendió que nunca es tarde para reclamar lo que te pertenece, que la edad no define tus oportunidades de empezar de nuevo, y que a veces el final de algo doloroso es simplemente el comienzo de algo extraordinario. A sus 40 años, cuando muchos dirían que ya es tarde para cambios radicales, ella transformó completamente su vida.
La lección más profunda aquí es esta. Tu poder no está en lo que otros ven de ti, está en lo que tú sabes de ti misma. Beatriz siempre supo que era inteligente, capaz, estratégica. El hecho de que Germán no lo reconociera no cambiaba esa realidad. Y cuando finalmente llegó el momento de demostrarlo, no necesitó gritar ni vengarse de forma cruel. Simplemente presentó los hechos, dejó que los documentos hablaran por ella y permitió que la verdad hiciera el trabajo que la verdad siempre hace cuando se le da espacio, brillar con luz propia. Si estás pasando por una situación donde te sientes invisible, menospreciada, donde tu trabajo no es reconocido o tu valor no es visto, recuerda que el reconocimiento externo es temporal, pero tu esencia es permanente. Sigue construyendo, sigue creciendo, sigue siendo excelente en lo que haces, no para impresionar a otros, sino porque tú sabes quién eres. Y cuando llegue tu momento, y llegará, estarás lista no con rabia, sino con preparación impecable. La historia de Beatriz Ríos nos muestra que la verdadera victoria no está en destruir a quien te hizo daño, está en recuperarte a ti misma, en encontrar esa versión de ti que se perdió en el camino de complacer a otros, de hacerte pequeña para que alguien más se sintiera grande, de silenciar tu voz para que otra persona pudiera hablar. Esa recuperación, ese renacimiento, ese momento donde finalmente te miras al espejo y reconoces a la persona que siempre debiste ser, ese es el triunfo real. Y al final, Beatriz no brindó por el dinero ni por la empresa, ni siquiera por haber ganado en el tribunal. Brindó por haberse encontrado a sí misma, porque eso, y solo eso, es lo que nadie puede quitarte jamás. Tu esencia, tu valor intrínseco, tu capacidad de levantarte incluso cuando el mundo entero te empujó hacia abajo. Eso es tuyo para siempre. Que esta historia te inspire a nunca aceptar ser invisible cuando mereces ser vista, a nunca permitir que alguien tome crédito por tu trabajo, a nunca quedarte en una situación que te destruye solo porque temes lo desconocido. Y sobre todo, que te recuerde que el silencio estratégico no es lo mismo que la sumisión. A veces, la persona más peligrosa en la habitación es aquella que observa, aprende, planea y espera pacientemente su momento. Porque cuando ese momento finalmente llega, cuando la verdad sale a la luz y la justicia se impone, no necesitas decir mucho, solo necesitas estar lista. Y Beatriz Ríos estuvo lista durante 20 años para ese instante, donde finalmente pudo decir con voz firme y clara: tú la firmaste, yo la construí. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.